Ahí, ahora, ahí se fue leer. Bueno, como les decía, esta actividad la hemos organizado en la Comisión de Género y el Comité de Certificación de Calidad con Equidad Institucional en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que es uno de varias actividades que vamos a estar realizando durante el mes de marzo. Hoy nos convoca el tema de la violencia basada en género, y voy a comenzar basando en la ley que se de 1980, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que en su artículo 4 define qué es la violencia basada en género hacia las mujeres, y dice: la violencia basada en género es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. Quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o por particulares. La violencia basada en género se vive en todos los ámbitos de actividad humana, en el ámbito público y el ámbito privado, y puede asumir diferentes formas, diferentes expresiones que van desde una agresión verbal hasta su expresión más extrema, que es el femicidio. El ámbito académico lamentablemente no es ajeno como toda actividad humana, no es ajeno a esto, y se dan casos de violencia que además presenta formas particulares de expresión. A nivel internacional existen numerosos estudios que han puesto en evidencia la existencia de violencia de género en la actividad científica, y Uruguay lamentablemente tampoco es ajeno a esa realidad. Según los datos de la Mesa Interinstitucional de Mujeres, los datos publicados en 2020 mostraron que casi un 30% de las mujeres declara haber sufrido, por ejemplo, acoso durante su carrera. Un poquito más acá, en 2021, la primera encuesta de prevalencia sobre violencia, acoso y discriminación en la Universidad de la República arrojó un porcentaje similar, declarado por docentes mujeres que sintió violencia sexual o de género, y un 25% en el caso de las estudiantes. En un contexto de compromiso institucional para trabajar en la prevención y o atención en casos de violencia basada en género, es que surge este conversatorio, y que va a estar guiado en base a 3 preguntas. ¿Cuáles son las violencias que se manifiestan en los ámbitos laborales, científico-académicos? ¿Qué procedimientos, protocolos existen para abordar este tipo de violencias en cada institución? ¿Y cuáles han sido las dificultades o elementos que han allanado el camino para trabajar esta problemática en estos ámbitos y concretamente en su institución? Entonces, para contestar esas preguntas hemos invitado a estas 3 mujeres, que agradecemos por haber aceptado la participación. En el medio tenemos a Natalia Guido Bono, que es licenciada en Sociología de la Universidad de la República, magíster en Género y Políticas de Igualdad de Flaxo, Uruguay. Es asesora en el modelo de calidad con equidad de género de 2013 en la universidad, y es investigadora en temas de violencia de género, trata de personas y explotación sexual. Es docente y tallerista, y se ha desempeñado en el diseño, la gestión y evaluación de proyectos a nivel nacional y regional. Por otra parte, tenemos aquí a Sofía Rafaeli, que es docente de la Facultad de Química y estudiante de doctorado, y ella es investigadora y trabaja en la temática de productos naturales como fuente de moléculas antibiofil. Ha trabajado en la Comisión de Género de Facultad de Química desde su creación en el año 2018, y ha colaborado en varias tareas de la implementación del modelo de calidad con equidad de género del MIDES,
y la creación de un protocolo para casos de acoso, violencia y discriminación en su institución. Actualmente, su principal tarea dentro de la comisión es la gestión de servicios de cuidados, particularmente la sala de recreación y cuidado. Y en la punta tenemos a María Laura Sorondo. Ella es doctora en veterinaria y magíster en salud animal, y fue docente hasta el 2022 en Facultad de Veterinaria, y es actualmente asistente académica del decano de la facultad desde el año 2017. Es fundadora de la Comisión de Equidad y Género en 2010, integrante del Comité de Calidad con Equidad de Género desde sus inicios, co-coordinadora de la Red Temática de Género de la Universidad desde 2017 a 2019. Es corredactora del Protocolo de Maternidad y Paternidad Responsable de la Facultad de Veterinaria y referente de género de Facultad de Veterinaria del 2021. Es integrante del grupo de seguimiento del equipo técnico del área tecnológica, el área de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de 2021, y ha sido participante en jornadas de difusión de derechos humanos y géneros en diversas instituciones educativas en el interior del país. Entonces, tenemos una mesa espectacular que nos va, bueno, a ayudar, digamos, a pensar, a reflexionar sobre estos temas y contribuir a este camino que la institución está transitando para tratar estos temas. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, y dejo planteada la primera pregunta, que es: ¿cuáles son las violencias que se manifiestan en los ámbitos laborales científico-académicos? Y bueno, y la que quiera comenzar a romper el hielo es bienvenida. Bueno, ya sabemos que funciona. bueno, aprendido. Buenas tardes, muchísimas gracias por... Buenas tardes, muchísimas gracias por esta convocatoria. Siempre es bueno juntarnos para hablar de estas cosas. Siempre se enriquece uno con los intercambios, porque somos, si bien servicios de la misma universidad, somos todos diferentes y tenemos condiciones diferentes, expectativas diferentes, aunque persigamos la misma meta. Yo creo que se detectan, por lo menos en Facultad de Veterinaria, yo hace toda una vida que estoy ahí adentro, se detectan como dos grandes capítulos, diría. Uno es el del acoso sexual, que, como todos saben, cuesta reconocerlo porque no sabemos, en la cotidiana muchas veces no sabemos cuándo es acoso y cuándo es la famosa broma tan naturalizada, sobre todo en equipos de trabajo que hace mucho tiempo que están juntos. Por suerte, el trabajo que hemos venido desarrollando en estos últimos años, no solamente nosotros, la UDELAR completa, en todas las redes, etcétera, ha hecho que, y se han brindado, digamos, mecanismos, que después vamos a profundizar en ellos, mecanismos para que las personas hagan su consulta, fundamentar la confidencialidad, etcétera, porque no es fácil denunciar, y generalmente esto ocurre a nivel de las jerarquías, entonces no es fácil para nadie denunciar a alguien que de alguna manera es el que después me firma las horas, o me firma la extensión horaria, o me informe, ¿no? Entonces, se ha logrado que las personas puedan hacer una denuncia. Y eso es algo que ha sido muy resistido por el resto de la comunidad, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que a veces la persona que denuncia es mal vista por los demás, ¿no? Por haber denunciado algo que, si todo el mundo sabe que es en broma, o todo el mundo sabe que esto es de todos los días. Entonces, sobre eso estamos trabajando, y estamos trabajando muy fuertemente. Y el otro gran capítulo, que no se ve tanto, o por lo menos no se vislumbra, es el que tiene que ver con las inequidades. Sobre todo aquellas docentes jóvenes, los grado 1, grado 2, donde coincide su vida laboral, académica, con su vida reproductiva, su vida de los hijos. Y acá, por suerte, empieza a aparecer ya con mucha fuerza todo el sistema de cuidados. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace o dice esto, uno lo primero que escucha es: no sé por qué no avanza en su carrera, porque los llamados son abiertos a todos, no discriminen entre hombre y mujer. Sí, claro. Sí, claro, pero
me van a puntuar la producción científica, me van a puntuar mis becas, me van a puntuar un montón de cosas que una mujer con el sistema de cuidados imperante en Uruguay habitual no puede hacer. Yo soy una de las que hice mi maestría cuando tenía 50 años. ¿Por qué? Porque tuve 4 hijos y no tenía chance de que alguien me permitiera hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Hay una inequidad en estas condiciones. La persona se presenta, entonces no accede a los grados superiores. Como no tiene un grado superior, no puede acceder a presentarse a proyectos, porque los proyectos piden de grado 3 para arriba. Por lo tanto, depende de otra persona, ¿sí?, que es el dueño del proyecto, y que tal vez con nadie duda de la buena intención, pero no deja de ser el principal. Y por otro lado, a veces estos grado 1, grado 2, incluso estudiantes, se transforman como una especie de mano de obra, ¿no? Y los réditos o los créditos son menguados al lado de el que encabeza el proyecto, presentó el proyecto, que le significa otro mérito. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas empiezan a disminuir su potencial, lo tienen. Nació con un potencial increíble, venía regia, hasta que coincide con la época de que forma su familia, y ni hablo de cuando tiene alguno de sus hijos con algún problema, ¿sí?, que también tenemos un ejemplo muy clásico ya de hace unos años en Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces, esa es una gran violencia, que ni siquiera se ve, porque dice, pero si los llamados a grado 4, grado 5 son abiertos, nadie dice que no son para mujeres, sí, pero no podemos acceder, o accedemos con muchísimas mayores dificultades. Entonces, a la hora de presentarse como mérito, evidentemente van a la cola, evidentemente son mano de obra, hacen la tarea rutinaria, esa que es pesada, que nadie quiere hacer, el procesamiento de las muestras, etc. Entonces, ahí empieza la brecha a hacerse cada vez mayor, ¿no? Si uno se pone a mirar quiénes son aquellas mujeres que han llegado a los grados superiores, son mujeres que han debido muchas veces renunciar a su vida familiar, o renunciar a otro montón de cosas. Y lo triste es que cuando uno le pregunta, yo le pregunté una vez a una mujer y le hice ver esto, y ella me dijo, pero yo nunca tuve que hacer nada en especial. No, no hiciste nada, dejaste de hacer, pero no quise ser tan cruel y decírselo, pero realmente tuvieron que abdicar porque las dos cosas son incompatibles, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de violencias más, está, por supuesto, las violencias institucionales, que también las estamos tratando de cambiar, pero esto es, si yo tuviera que detectar en mi servicio, son estas dos grandes cosas. Y vuelvo a decir, la del acoso sexual es como más llamativo, es como pica mucho más, por lo tanto, el prurito es mucho más intenso y esto produce reacciones. El otro, el de las grado 1, grado 2, son los que se hacen, mandan todas las guardias, son las que, esas todavía son demasiado invisibles para mi gusto. Así que creo que por acá un pantallazo solamente de Facultad de Veterinaria. Hay muchas más cosas, pero me parece que las compañeras también tienen relatos interesantes que me gustaría escuchar. Gracias. ¿Sigo yo? No sé si esto está prendido. Para arriba. Ahí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación desde la Comisión Abierta de Equidad y Género, a quien de alguna manera represento. Con María Laura, bueno, nos conocemos también desde hace bastante, porque yo estoy trabajando en veterinaria, en el asesoramiento del modelo, interrumpidamente, pero desde hace 10 años, que venimos aplicando esta metodología también. Y como siempre nos pasa cuando de casualidad nos encontramos en estas mesas con María Laura, es que hablamos de las mismas cosas, ¿no? Ustedes se preguntaban, si querés poner el PowerPoint, bien, si no, no hay problema, yo me lo pongo para ir pensando también. Y de alguna manera, lo primero que ustedes preguntaban cuáles son las violencias que se manifiestan en los ámbitos laborales y científico-académicos. Lo primero que yo me ponía es, en el ámbito académico esto no pasa, ¿no? Esto es lo primero que se plantea.
Y es el primer mito que hay. Acá no pasa, porque está esto de la intelectualidad, está esto de la excelencia, está esto, y esto en todas las universidades un poco sucede. Hasta que empezamos a rascar y empezamos a visibilizarlo. Y cuando eso sucede, la clave es poder mostrar cómo pasa. Y efectivamente, en la universidad pasan todas, como decía María Laura. Ella hizo hincapié en algunas, pero pasan todas. Romper un poco este mito es mover estas tres ideas de que esto sucede por el ejercicio de poder autoritario, esto sucede de diferentes maneras y diferentes manifestaciones de la violencia, y sucede porque hay muchas discriminaciones que no se logran visualizar. Y esas discriminaciones generan, lo que decía María Laura recién, una serie de desigualdades que habilitan a que se manifiesten las situaciones de violencia, habilitan a que se ejerza el poder de manera autoritaria, porque ejercer el poder lo ejercemos siempre, ¿no? Yo siempre planto esta idea porque me parece que no nos podemos olvidar. Poder diferencial siempre tenemos. La cuestión es cómo lo hacemos. Si además de darle el exceso de trabajo, me quedo con los réditos del trabajo y ni siquiera nombro que fue grado 1, ya estoy ejerciendo un mecanismo de violencia institucional. Eso como un elemento que es bien importante, me parece, para tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que sucede es esto: a relaciones de poder asimétricas, autoritarias, aumentan las desigualdades, eso aumenta las violencias y las brechas, y esto es un circuito que no terminamos. Y esto es lo que hoy estamos trabajando, ¿no? Pensando en que como estamos en el 8 de marzo, ¿no? En el marco del 8. En el marco del 8, el tema central no debería ser siempre la violencia. Siempre terminamos hablando de esto porque es lo que nos impacta más, porque es la consecuencia última, y lo que vos planteabas es, al final del día, es lo que nos duele y nos daña a muchas de las mujeres. Vos nombrabas la primera encuesta. Sí, nomás esto ya se dijo. Vos nombrabas la primera encuesta de Laudelar. Laudelar hizo una primera encuesta de prevalencia sobre violencia, acoso y discriminación, y efectivamente, más o menos un 30% de las funcionarias administrativas, técnicas y profesionales, y de las funcionarias docentes, plantean que han vivido alguna vez en su vida violencia. Esto primero, violencia de género o violencia sexual. Primero hizo mucho ruido en la universidad, y pareció que se caía el mundo, y yo fui a la encuesta de prevalencia nacional, y a mí, ¿qué dije? Esto no cambia. Si a nivel nacional tenemos una prevalencia de que las mujeres en un 70% alguna vez en nuestra vida vivimos una situación de violencia. Y creo que el otro 30% es porque no la visualizó. Y de verdad lo digo. Porque los varones también han vivido muchas violencias, pero de otro tiro. Entonces, también eso. Y lo otro que nos parecía muy importante poder visualizar, está en la anterior, es quiénes son los que, el grisecito, lo que dicen son los porcentajes de esa violencia sexual. El 90% de quienes vivieron violencia sexual, la persona que agredió era un varón, o un 80% en el caso de las administrativas. Entonces, si nosotros estamos hablando de que el 80% de quienes agreden con una violencia de género, violencia sexual, es un varón, pues hablemos. Me encanta ver tantos varones, porque en general somos todas mujeres. Y acá hay un montón. Bueno, hay uno que es veterinario. Y hay uno que es veterinario, ya le gustó. Pero está acá. No lo tenemos, no, está acá. Pero está hablando de que todos tenemos que modificar nuestras conductas. Porque a lo que vamos, cuando pensamos desde, me defino como feminista, y cuando pensamos desde el feminismo, también es cambiemos nuestras conductas hacia una sociedad un poco más igualitaria en la esencia y en lo sustantivo. Y eso era un poco esta primera parte. Bueno, para el final. Ahora empezamos. Es difícil esta mesa, bueno, se siente una pichona, ¿no? Porque las mujeres que laburan hace 1000 años su género, y bueno, está medio prestada, pero bueno, un poco, obviamente, todo lo que decían ellas se ve en todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos académicos también.
y decía, bueno, sacar el foco de la violencia. Yo no sé si estoy de acuerdo, yo más bien pondría como la violencia, porque hay un montón de violencias que no nos damos cuenta de que son violencias, que me parece que muchas veces está bueno destacar esto, bueno, lo que decía de la desigualdad al acceder a cargos, por ejemplo, a la maternidad, pero solamente teniendo en cuenta el género, o sea, muchas veces yo lo he escuchado cuando es un mito, digo, yo no me gusta trabajar con mujeres porque son más sensibles, porque son más complicadas, porque se pelean mucho, eso, digo, es algo que se da y en realidad nosotros bueno, los concursos son abiertos, sí, pero digo, siempre hay personas que están evaluando ese concurso y esas personas tienen sus propios sesgos y esos sesgos son muchas veces de género. Después, esto sí lo hablo más a título de la Facultad de Química, pero no tengo ninguna duda de que se da en otros ámbitos también, cuando vamos a todas las tareas que hacemos extra, ¿no? En la Facultad de Química, bueno, tenemos la docencia, la investigación, la extensión. Ahora, ¿quién hace las tareas que son más invisibles, ¿no? ¿Quién hace las tareas de gestión? ¿Quién hace las compras de la cátedra? ¿Quién, no sé, se dedica a pensar las tareas de extensión, que después cuando vamos a los méritos en los llamados son las que menos pesan, pero sin embargo alguien las hace? Cuando miramos las comisiones, por ejemplo, siempre las comisiones donde se toman las decisiones más importantes tienen mayoría de varones. La comisión de dedicación total, la comisión de presupuesto, todas tienen mayoría de varones. Ahora la comisión de género, ahora tenemos una comisión de género habilitativa en la Facultad de Química, pero nos tomó 6 años, ¿sí? Y mucho laburo. No sé si alguno tuvo la desgracia de escucharlo, la mesa de ciencia y género en el Congreso de la SUB, pero hablamos un poco de eso, de que en realidad digo, sí está buenísimo todo lo que estamos trabajando en género, pero quien lo está trabajando somos las mujeres, y quien lo está escuchando somos las mujeres, o sea, es realmente muy destacable, o sea, me pasó exactamente lo mismo, o sea, me llamó la atención la cantidad de varones que hay sentados acá, porque en la Facultad de Química se hace un evento que tiene que ver con género, ya mencionás así género, cuidado, viste que son como palabras medio prohibidas, y tenés 2 varones, 3, y uno está en el comité organizador. Entonces, eso también es violencia, porque nosotros obviamente, o sea, hacemos un montón de laburo que no se ve y que después no interesa y que después no pesa, entonces cuando queremos acceder a cargos, ese laburo no es tan importante como el laburo que a veces hacen los varones, y eso obviamente redunda en una violencia económica, o sea, accedemos a cargos peores con sueldos más bajos. Obviamente también después se ven un montón de cosas que en la universidad es como muy normal, no hay inequidad salarial porque hay una tabla de salarios, ¿no? Pero bueno, después, ¿quién accede a las dedicaciones totales? ¿Quién accede a las dedicaciones compensadas? ¿A quién le reducen el salario porque justo hubo un corte de presupuesto y a vos, bueno, te va a tener que bajar una sola? Si se fijan, las mujeres siempre terminan perjudicadas porque producimos menos, y es verdad que producimos menos, o sea, eso no es un tema que se pueda discutir. Nosotras producimos menos, pero porque también hacemos un montón de otras cosas que no se ven y que no se toman en cuenta como productividad. Y después acá me gustaría haberlo traído escrito, yo no me gusta tener las cosas escritas porque tengo mala memoria en ese sentido. Pero bueno, salió hace un tiempito un artículo en Nature Communications, que en realidad me lo descubrí por una compañera, pero bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente lo que analizaban era si a las estudiantes mujeres las perjudicaba tener una tutora mujer. Entonces hacían como esa correlación, ¿no? Estudiante mujer con tutora mujer, estudiante mujer con tutor varón, y llegaban a la conclusión de que efectivamente las estudiantes mujeres se estaban viendo perjudicadas por tener tutoras mujeres. Que en realidad sí, probablemente, pero porque en general los tutores varones tienen acceso a un montón de cosas que las tutoras mujeres no tienen. Y entonces la conclusión de ese artículo, porque en realidad es interesante, ¿no? Porque realmente al final de cuentas, si pensás, capaz que te perjudica tener una tutora mujer, porque no tiene acceso a las mismas cosas que tiene un tutor varón. Ahora, la conclusión del artículo, que era fabulosa, era lo que se recomienda es que las mujeres tengan tutores varones. Genial, entonces quedamos así. Por suerte, tras mucha crítica, ese artículo fue refutado, perdón, me pararon un poquito,
pero existió y se publicó en 2020, no en 1970. En 2020 se publicó ese artículo. Entonces, digo, me parece que sí, obviamente, hay muchísimo para hablar por fuera de la violencia, pero la violencia atraviesa todo, lamentablemente. Digo, por ahí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo preguntas, pero capaz que las voy pensando un poquito para el final, porque capaz que me anticipo un poquito. Pero ahora me gustaría avanzar a la segunda pregunta que nos planteamos y que les planteamos a ustedes, que es ¿qué procedimientos o protocolos existen en las instituciones donde ustedes trabajan para abordar este tipo de violencia? ¿Sí? Empiezo con lo central. Dale. En la universidad y desde 2012 había un protocolo X con ciertas características que después por vía de los hechos no cumplía ni siquiera con la normativa. Gracias por traerla, porque es una de las cosas que yo traigo después como uno de los hallazgos, ¿no? De los elementos que hay que trabajar más, y es traer las normativas nacionales y regionales. Y la miro a Silvana porque estamos un poco con Silvana en una cuestión regional. El protocolo, sí, ponelo porque nada, puse la web, digamos, para mostrarlo. En la universidad en el 2018-19 lo que se hizo, hicimos un trabajo colectivo, difícil, pero para acordar un protocolo nuevo, una ordenanza nueva que nos habilita. Esto está en la página web, se llama, ahí arriba se ve la web, es VAD, Violencia, Acoso y Discriminación, y aparece esto. Y acá lo que yo puse al lado es el índice de ese protocolo, porque decía, ¿para qué voy a resumirlo? Hay 3 elementos que para mí son centrales, que tiene el protocolo y que me parecen bien importantes, que es el marco conceptual. Entonces lo único que se hizo fue recoger de la normativa nacional, lo mismo que está escrito en la normativa nacional, lo pusimos en ese protocolo, para bajárnoslo a tierra, para recordárnoslo, para que esté cerquita, nada más que para eso. Y después, al final, 2 elementos centrales, uno que tiene que ver con la prevención y otro que tiene que ver con el monitoreo de la propia ordenanza, ¿no? Que es lo que después hablaremos, qué le falta y qué le sobra. Pero claramente este es un elemento, y está bastante bien comunicado, aunque falte muchísimo por difundir, lo que es la siguiente, que son una serie de procedimientos, y acá yo planteo el procedimiento de consulta muy grande, el procedimiento de denuncia más chiquito, aunque a veces el relato no es ese, y creo que ahí van a tener las 2 compañeras mucho para decir, porque eso es parte del aprendizaje. Este protocolo está vigente desde el abril del 2021, así que es reciente y recién lo estamos implementando como universidad. ¿Crees que? Bueno, yo acá tengo muchas cosas, voy a hablar de todo, pero bueno, en Facultad de Química se instaló un protocolo de actuación ante el acoso, la discriminación y la violencia, que se terminó de aprobar en 2020, se empezó a trabajar en 2018, fue un laburo monumental, o sea, creo que debe haber sido de las cosas que más discutimos en la comisión desde que se creó, porque fuimos y volvimos y pasamos. Fíjense que el protocolo tiene 24 hojas, o sea, al final tuvimos que terminar haciendo como un resumen, una tablita, ¿no? Una que se llama, creo que guía, no pusimos, porque imposible seguir, ¿no? O sea, oye, no sé si se ha dado, bueno, me pasó tal cosa, y agarrás eso, tienes que revolver 24 hojas de cosas hasta poder llegar a qué era efectivamente lo que tenías que hacer. Pero, bueno, después de mucho trabajo se logró, igual, bueno, obviamente, eso como referido a lo que hay para hacer ante las situaciones de acoso, violencia y discriminación, que no contemplan ninguna de las otras cosas que hablamos previamente. La Facultad de Química tiene dentro de su política de calidad, está una política de compromiso con la equidad de género, que es un comienzo, obviamente, ¿no? Siempre el compromiso no necesariamente es una acción, pero es empezar por algo, ¿no? Para intentar evitar todas estas otras pequeñas violencias. Pero bueno, se logró este protocolo, en realidad se llama hoja de ruta, porque el protocolo tenía algunos problemas legales. Y bueno, yo creo que como que las principales cosas que discutimos cuando creamos esto, que
capaz que vamos a la otra pregunta, pero me parece como destacable dentro del protocolo, es a dónde van esas consultas o esas denuncias, ¿no? Porque, bueno, acá supongo que lo entenderán más que nadie, la Facultad de Química es así, ¿no? O sea, somos un poquito, nos conocemos todos, ¿verdad? No hay forma, ¿no? Es súper difícil decir, bueno, yo me pasó tal cosa, ¿a quién se lo voy a contar? ¿No? Si fulano capaz que es amigo de la persona que está involucrada, o lo conoce, si lo persona el paciente comparte un curso, ¿no? Y yo no sé si esto después no llega, o me da vergüenza, ¿no? O no siento que me vaya a creer porque si lo conoce, o es una persona como muy reconocida dentro del ambiente, y eso fue algo que me gustó mucho, y finalmente se logró, en conjunto con otras facultades del área, contratar dos personas, en realidad dos especialistas, que, bueno, entre muchas otras cosas, están capacitadas para recibir ese tipo de denuncias también, ¿no? Porque nos pasó mucho también a nosotras mismas, hablo femenino porque cuando se creó el protocolo éramos todas mujeres en la comisión, como eso de decir, bueno, ¿qué formación, qué preparación tengo yo para recibir esto, ¿no? O sea, porque muchas veces son cosas súper fuertes, a veces capaz que son más manejables dentro de todo, pero se necesita una formación, ¿no? Nosotros necesitamos una capacidad de contener a una persona que viene, por más que sea una duda, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como algo enorme que se logró y se logró hasta el día de hoy, que tenemos un equipo técnico compartido entre todas las facultades del área, que está compuesto por una psicóloga y una abogada. Bueno, juntas hacen como este pequeño equipo que por lo menos acompaña tanto a las personas que precisan resolver alguna duda o presentar alguna queja, y también a la propia comisión, que muchas veces, bueno, como nosotros también dentro de la comisión tenemos referentes de acoso y de violencia doméstica, claro, pero muchas veces nos llega alguna cosa y no sabemos para dónde arrancar, ¿no? O sea, tenemos un protocolo, una guía, un resumen, un no sé qué, pero en el momento sabe mucho, entonces está bueno tener ese apoyo un poco más sólido y un poco más formado. Bueno, cuando nosotros empezamos con la Comisión de Equidad y Género en 2010, prácticamente centralmente no teníamos esto que estaba contando Natalia ahora. Entonces, lo primero que hacíamos era traer charlas, conferencias, cosas para sensibilizar y para hablar del tema. Me acuerdo que la primera se llamaba Hablemos de Violencia, así, ¿no? Te pegaban el pecho, ibas o ibas. Y bueno, y ahí empezamos y después nos identificaban. Ahí estaba sola. Cuando terminó eso vinieron dos personas y me dijeron, che, la próxima vez que hagas algo te queremos ayudar. Éramos 3. Entonces la gente nos identificaba a esas 3 y primero había mucha broma. Cuidado que ahí vienen, mirá, cuidado, mirá que no sé qué. Y después esos mismos que hacían el chiste venían, che, ¿sabés que quisiera comentarte algo? ¿Tenés un minuto? Y bueno... Y nosotros ahí derivamos, no dentro del Audelar, no había, pero bueno, sabíamos que había cosas, Ministerio de Trabajo, en los centros comunales, cuestiones sobre violencia, mucha consulta de índole personal, más que laboral, ¿no? Bueno, y ahí trabajamos la red de violencia, en fin, ahí nos íbamos moviendo. Yo tenía un lugar por el que empecé que para mí fue maravilloso y es en el baño de las mujeres. En el baño de las mujeres yo ponía cosas. Ponía pegotines, ponía cartelitos, ponía papelitos, ponía, no sé, si te pasa tal cosa, mirá, podés tal cosa. Bueno, fue un intercambio. Les cuento una anécdota. Un día me desaparecía todo, hasta que descubrí quién era. ¿Sí? Era una persona que tenía muchísimos problemas y que, claro, cada vez que veía aquello, le gatillaba todo, y bueno, y hablé con ella y llegamos a un acuerdo de que me dejara los cartelitos. Fue como una etapa de darnos a conocer, las consultas en mi auto, che, podemos hablar, ¿dónde hablábamos? Adentro de mi auto, ¿no? Porque también era aquello que si te veían hablando conmigo, ya todo el mundo sabía que algún problema tenías.
Y bueno, la comisión se siguió consolidando, empezaron a aparecer organismos centrales. Teníamos un protocolo para consultas y para denuncias. Hicimos un núcleo dentro de la comisión, un núcleo que estábamos, las que habíamos empezado, las que teníamos más capacitación, las que todos firmábamos un compromiso de confidencialidad, porque eso fue, creo que lo mejor que hicimos fue ganarnos el respeto de las personas y la confianza, ¿no? Me lo contabas y quédate tranquilo que me quedó acá. Entonces, hicimos un protocolo. Ese protocolo lo ayornamos, lo pusimos después a tono, porque primero hubo una comisión que recibía, después esa comisión se disolvió, después se volvió a fundar. Tuvimos idas y venidas en la UDELAR, lógico, es un proceso que no es fácil, ¿no? Entonces, y ahora tenemos un protocolo que está en sintonía con la ordenanza y que dice que dónde se reciben las denuncias y dónde se reciben las consultas, y yo quedé como referente de género, ¿no? Entonces, soy la que intercambio con las personas, intercambio mucho con la Unidad Central de Acoso, Violencia y Discriminación, que ojalá perdure por muchos años, porque es fantástica, y nos ha venido realmente a dar un apoyo increíble. Y en paralelo a esto, la capacitación permanente, la sensibilización permanente. Y todas estas cosas en general, ustedes vieron que están dirigidas a docentes y TAS. Nos queda el otro gran capítulo, motivo de nuestra existencia, los docentes, que son los estudiantes. Nosotros empezamos a ver ya hace unos años que había problemas entre los estudiantes. Entonces un día se nos ocurrió elaborar un protocolo, pero pensando en la parte salud, uno flechada, sesgada por la profesión, de todas aquellas que un estudiante en situación de embarazo o de lactancia no tenía que hacer o tenía que tener cuidados, yo qué sé, en el hospital, los casos complicados, los infecciosos, ir a radiología, etc. Resulta que empezamos a ver que teníamos otro capítulo que era muchas veces el maltrato que sufrían esas estudiantes porque estaban embarazadas. Por ejemplo, pasar 6, 7 días esperando para dar un examen, donde la ansiedad te carcome y si no aparece el caso no das el examen, o tenerte 5 horas parada bajo un árbol esperando que los demás den, él sabe de lo que hablo, y capaz que hay un poquito de sombra, y empezamos a profundizar en esa otra parte. Y empezamos a pensar, y digo pensamos porque acá se me asoció un estudiante, el único varón que teníamos en la Comisión de Equidad, que hoy ya se recibió, y me dijo, fui a ver a un compañero de conocido y tiene un hijo y a mí se me ocurrió tal cosa y ahí seguimos trabajando juntos en esto. Porque pensamos, 3er año de la carrera, un embarazo que no estaba planificado, obviamente, que si no le damos garantías para poder seguir estudiando, esa persona deja de estudiar o toma otra decisión. Entonces empezamos a hablar de aquello de amparar no solamente a las madres, por eso se llama paternidad también responsable, en el sentido que los estudiantes tienen que dar un examen, tienen un bebé enfermo, les pasa X, o el padre les pasa lo mismo, o tiene que llevar al niño a control, o no puede en este horario, no lo sé. Lo largamos con mucho miedo, porque dijimos acá los docentes y sin embargo hasta el más duro, ¿verdad? Se plegó. Hoy tenemos, en este momento, por ejemplo, actualmente hay 50 personas inscritas entre varones y mujeres, estudiantes, que están inscritos en ese listado, que uno simplemente le dice al docente, fulano está comprendido en el protocolo de maternidad y paternidad responsable. Quiere decir que si yo tengo clase a las 6 de la tarde y hoy me pasa X, ¿sí? Por estar en ese protocolo, el docente me va a hacer una consideración especial. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy hablamos de las docentes jóvenes y también en situación de maternidad, por eso yo decía, son como 2 grandes capítulos, porque hay cantidad, como decía la compañera, de todo eso que ella dijo, nosotros también tenemos, pero ¿a qué cosas les hemos podido dar respuesta? Esto de las docentes jóvenes, que son las que tienen
menor sueldo, pero tienen cargas horarias altas, de grado 1, ¿va? Que valen poquísimo, pero carga horaria. Entonces, lo que tenemos son salas recreativas en periodos vacacionales y ahora estamos trabajando muy fuertemente en la sala de cuidados permanentes, porque tenemos en la nueva sede una casa que estaba allá en el predio, una casa muy linda, pegada allí, que pertenece al mismo predio. Ya tenemos tratativas de un convenio con INAU para hacer un centro siempre, que sobre todo cubra de 0 a 3 años, que es la edad más crítica, la franja más crítica, y también en forma de recreación de 4 a 12 años, digamos, en otro que le llamamos nosotros el recreo, que también es una edificación que tenemos así. Quiere decir que esto que yo decía hoy de los dos grandes capítulos de las violencias, ¿y qué pasa con lo que hablaba yo hoy del acoso y del acoso sexual? Bueno, acá hay que trabajar, o por lo menos nosotros lo estamos trabajando como en dos planos. Por un lado, llevando con mucha seriedad, mucho trabajo y críticas, pero bueno, las denuncias adelante. Es decir, asesoramos a la persona de lo que va a pasar, lo que tiene que hacer y lo que puede pasar y lo que no puede pasar, pero van adelante. Sabemos que habrá un montón que nunca van a llegar a ver la luz, pero creo que las que hemos llevado adelante van a marcar un antes y un después. Y lo otro es la insistencia de la capacitación, de que la gente entienda. Y creo que tenemos un tanto a nuestro favor porque de un núcleo muy fuerte que estaba totalmente en contra de una de las denuncias y que nos hicieron mucha fuerza para atrás, el otro día dijeron, che, capaz que sabés que tenés razón, capaz que sí que precisamos entender. Y ahora nos vamos a poner muy fuertemente con eso porque capaz que necesitamos entender. A mí se me prendió una lucecita, les digo la verdad, porque yo tuve un feroz encuentro el año pasado con esa misma persona que no le podía hacer entender cuál es el daño que significa el acoso sexual, porque la gente no lo entiende. O sea, está tan naturalizado que cuesta visualizar el daño que sufre la víctima, ¿no? Entonces, esas dos cosas, o sea, el protocolo para maternidad y paternidad responsable que tiene que ver con esa violencia institucional, ¿no? Sobre los estudiantes. La sala de cuidados para facilitar a aquellas mujeres que tengan hijos a su cargo o hijos pequeños, porque a veces es difícil, estamos lejos, eso es otro de los motivos que estamos a 18 kilómetros, por lo tanto no es lo mismo ir y venir por cualquier cosa. Y la otra es insistir en la educación de las personas. Insistir en capacitar y sensibilizar, y creo que son, bueno, los 3 emprendimientos fuertes que tenemos en este momento. Creo que con eso... A mí me mató, no sé si ustedes vieron que nosotras hablamos y Natalia saca apuntes y hace círculos, ¿no? Es como cuando vas al psicólogo, ¿viste? Te arranca su rayar y vos decís, ay, ¿qué dije? ¿Qué va a pasar al final? ¿Cómo me va a analizar Es ahora? para no perderme, creo. Además no le entiendo la letra, entonces no sé qué está poniendo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, pasamos a la tercera y última pregunta y después vamos a dejar abierto para preguntas de quienes participan. La última es, ¿cuáles han sido las dificultades, o sea, en estos caminos, o en estos procesos, capaz que algunas grandes, piensen que el instituto, que depende del MEC, nosotros tenemos un protocolo de acoso laboral, pero no uno específico basado en género, ¿ah? Entonces tenemos que transitar institucionalmente este camino, entonces por eso también queríamos aprovechar la experiencia y decir, no vayan por acá porque esto, ¿no? Piénsenlo en esos términos capaz. ¿Cuáles han sido las dificultades o elementos que han allanado el camino para trabajar esta problemática en estos ámbitos, en particular en cada una de las instituciones? ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar? Vale.
Bueno, en cuanto a eso de por dónde no ir y por dónde ir, vayan por todos lados. No hay forma de aprender si no es metiéndole y peleando y que alguien se dé cuenta. Yo creo que, bueno, dentro de las dificultades, un poco lo mencionaba en el punto anterior, pero para mí una de las cosas que más han ayudado el camino y también han sido dificultades, ¿no? Va un poco por los dos lados. Pero para nosotros fue la opinión de los estudiantes. Para nosotros, o sea, bueno, fue complicado, ¿no? Y desató muchas discusiones grandes, renuncias y cosas, fue intenso, pero la verdad que para nosotros muchas veces ver la opinión que tenían los estudiantes o las cosas que ellos veían y que nosotros no veíamos, fue una cosa que nos ayudó un montón a asentar algunas cosas en este sentido, bueno, pensando obviamente en el protocolo, ¿no? Que nada, fue difícil, pero a veces yo digo, no quiero sonar como una vieja chota porque no estoy tan lejos de la de los estudiantes, pero a veces que no nos damos cuenta tampoco, ¿no? O sea, ellos ven cosas o tienen ciertas percepciones o tienen ciertas ideas que, vieron que uno se vuelve viejo, se empieza a volver más conservador y bastante horrible, pero pasa, y yo creo que eso fue como de las cosas más grandes que nos ayudó y que nos complicó en iguales maneras. Después para mí el compromiso institucional fue súper importante porque, bueno, ante cualquier cosa, cualquier duda, sabíamos que teníamos un apoyo de arriba, que había una intención de que eso saliera adelante, y eso no es menor porque, bueno, a veces se hace un poquito cuesta arriba, como comentaban, a veces entre compañeros mismos, y bueno, y saber que hay como ese apoyo desde arriba es siempre importante. Yo ya no me acuerdo dónde, muchas cosas anotadas, pero bueno. Bueno, nada, después como cosas que eso no lo van a poder evitar, un poco en el sentido que decíamos, ¿no? O sea, una de las grandes cosas que tiene esto es lo pequeño del ambiente. Eso siempre te va a jugar en contra porque siempre vas a tener las opiniones de las personas que son muy cercanas, y además vas a tener esa contra de que cuesta un poco que las personas crean en las garantías del proceso, que bueno, que son muchas y están muy estipuladas y se han trabajado bastante, pero no dejamos de ser humanos y no dejamos de tener ese bichito que nos pica dentro de, ay, bueno, y si se enteran, y si le digo, bueno, como comentaba, ¿no? O sea, me encierro en el auto para que no me vean hablando, porque si no van a pensar que me van a pensar que tengo un problema como si fuera algo malo, ¿no? Como si no tuviera todo el problema, ¿no? Pero bueno, me voy por las ramas con eso. Me parece que en ese sentido, hablando específicamente del protocolo, es eso. Bueno, después dejo por ahí que seguramente sepan más. Les voy a contar los circulitos. Les voy a contar los circulitos porque... Bueno, algunos hallazgos. Yo creo que una de las cosas lo primero que pensé como elementos que allanan para poder avanzar en este tema tiene que ver con la historia y con contextualizar. Y capaz que si ponés la primera de lo siguiente que puse, tiene que ver con eso. Esto va a ser la historia de Laudelar, obvio, pero en esa historia, que es la otra, ahí va, la siguiente, ahí hay dos cosas que están ahí abajo, que es las políticas públicas nacionales y el movimiento social. Cuando María Laura hace los cuentos de cuando ponían los cartelitos en el... Estábamos en el 2010. Y era otro contexto 13 años después. Hoy el cartelito en el baño es el institucional, te lo pone Laudelar Central, ¿no? Ya hay una ley mucho más avanzada. Y en eso nos tenemos que parar firme. Nosotras veníamos hablando de la tensión entre los servicios y lo central. Eso genera tensiones permanentemente. Cada facultad, ¿dónde denuncio? ¿Denuncio en facultad de veterinaria o voy a nivel central? ¿No? Hay mucha gente que prefiere, no voy porque química es chiquitito así, o voy a química porque le tengo más confianza, o me voy a central. La tensión que deben de tener ustedes con el MEC. Les regalo ese paquete.
porque además es un contexto que quizás no sea tan favorable para trabajar la violencia de género, ni la violencia. No se pueden reír, está grabado. Pero esa tensión, entonces, ¿cómo, de alguna manera, cómo allanar ese camino? Las políticas públicas nacionales y los movimientos sociales, ¿no? No es en vano, yo ahí puse desde el 2020, desde el 2000, se está caminando en la universidad con la red temática de género hace más de 20 años, ¿no? Entonces, eso es como un primer elemento. Y el otro elemento, que creo que es la siguiente, tiene que ver con separar, o sea, lograr la independencia técnica. No es esa es la política. Ahí va, con el compromiso al más alto nivel. Vieron que ahí yo puse lo mismo que decía María Laura, capacitar, nombrar y tener en cuenta lo que tiene que ver con lo normativo, tenerlo siempre presente, porque es como, bueno, es nuestra ley, es nuestra constitución y ahí nos tenemos que amparar. Y una cosa que para mí es fundamental, que es uno de los grandes aciertos que ha tenido la universidad y está en el siguiente, como con mucho detalle, pero que tiene que ver con un gran acierto, y es lograr la separación entre lo político y lo técnico. Las situaciones de violencia, sean de género o no sean de género, se tienen que trabajar a nivel técnico, porque hay un problema organizacional, porque hay un problema relacional, porque hay un problema de género. Bueno, hay que trabajarlos técnicamente. Entonces, separar lo técnico de lo político es fundamental. Dentro del modelo de calidad con equidad de género, que somos 6 personas, yo soy la referente en violencia, pero no recibo ninguna denuncia, gente. A mí cuando alguna vez alguien me llamó para contarme algo, le dije, no, acá no, porque yo no puedo hacer nada con tu caso, con tu situación. Ni me lo cuentes, porque no vas a gastar pólvora en chimangos. Vamos, tenés que ir acá o acá. Entonces, podemos ser referentes en violencia y saber elementos de la cosa, saber dónde ir, saber cuál es el daño, hablar con una decana o con un decano, conversar sobre cuál es la problemática, cuál es el mejor camino, o ayudar en elaborar un protocolo, pero no atender la situación. Eso es una tensión que dentro de la universidad ha sido grosa, sigue siéndolo, no se allanó con un protocolo y una ordenanza, seguimos discutiendo esa práctica, pero yo creo que es un gran acierto y que hay que tratar de hacer mucho pie en eso, ¿no? Este era uno de los circulitos. Bueno, ¿qué es lo que hacer o cómo? Creo que nada de lo que uno haga es inválido, nada caduca, aunque aquello no me haya resultado. El hecho del momento que lo hice, en el momento que lo hice, algo logré. Entonces, porque ¿qué pasa? En estas tareas que uno toma, y que uno la toma por vocación de, no sé, por convicción, porque yo, por ejemplo, no tengo cargo para esto. Simplemente entiendo que es elemental. Entonces, pero muchas veces uno mira y dice, todo lo que hice y parece que no hubiera pasado nada. Me pasó muchas veces, lo hemos hablado pila de veces con Natalia. Porque después que uno se pone estos lentes para mirar la vida desde este lugar, no se lo saca nunca más. Y muchas veces pasa que uno dice, pero ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué mal resultado obtuve? Y le dan ganas de mandar todo al diablo, dedicarse a hacer otra cosa, pero no se puede porque los lentes no salen, ¿no? Entonces, también aprendí que nada de lo que hice caduca ni nada es inválido. Todo generó y motivó y despertó cambios. Capaz que no fue el que yo esperaba, pero algo movió. Y la otra es que siempre va a venir gente dispuesta a tomar la bandera que otros dejan, ¿no? Porque en algún momento yo me voy a ir de facultad, que va a ser el año que viene, y hay ya un equipo trabajando, pero hay que trabajar desde ese lugar, desde el lugar de que no está nada escrito, y creo que tenemos por delante todo para escribirlo. Y cada uno desde el lugar que está y desde el servicio, con esto que yo les decía hoy al principio, con las características. ¿Qué dificultades tuvimos? Y tuvimos algunos personajes que dijeron, ¿y esta quién es?
o cosas así, ¿de qué está hablando? ¿Cómo fue? ¿Por qué no se va a Subsiro? ¿Cómo fue? Una cosa así. No, no sé, a mí me mandaron a mi Sí, casa sí. porque yo no era universitaria. Ahí está. Alguna cosita así tuvimos. Hoy nos reímos, en aquel momento nos saltaban los tapones. Pero, a ver, no hemos tenido, y sí pasó recientemente con una denuncia que hubo todo un movimiento como un club de Toby, enardecido y enojado por todo, y se juntaron, y yo qué sé, y ahora se están desinflando. Se están desinflando porque sí, porque se están dando cuenta que no es así. Y ese de ponerse a la defensiva de forma corporativa es bien normal, digamos, ¿no? Ante una situación que capaz que me toca en algo, mejor me junto con el otro y después se va desinflando. Entonces, simplemente eso, explorar todos los caminos. Nosotros siempre tuvimos desde el punto de vista institucional muchísimo respaldo. A veces no se puede dar todo lo que uno quisiera porque no hay. Ustedes no están en la UDELAR, pero nosotros sí. Y a veces no hay. Pero yo creo que todos los caminos son válidos y todas las ayudas son válidas. Y esto no va a volver nunca atrás. Porque creo que al principio hubieron muchos que dijeron, dejalas que cuando se cansen esto se termina y se dejan de jorobar. Somos muy persistentes, ¿no? Y digo somos persistentes porque lo hemos demostrado. Y bueno, y a veces lo hemos hecho hasta en forma compulsiva y tampoco sirve. Obligar a ir a alguien a un curso y sale de ahí peor que como entró. Eso no sirve, simplemente sirve para decir que estuvo en la hoja, en la hoja de comprobante, pero no lo cambió. Y acá se trata de cambiar cabezas y cambiar una forma de pensar. Y no lo vamos a lograr solos. Por eso decía Natalia, las políticas institucionales de la UDELAR, las políticas públicas, las mismas personas que se van enfrentando a situaciones y capaz que hace 10 años pensaban distinto y bueno, todos tienen que colaborar. Entonces no es un trabajo en solitario, nosotros nos ponemos a las órdenes cuando necesiten, cuando quieran conversar, cuando lo que sea. No sabemos más, tenemos un poquito más de experiencia, nada más, pero es eso, que no decaiga, que no decaiga, que el resultado en algún momento va a aparecer y siempre vamos a tener gente en contra, siempre, ¿sí? Porque los obligamos a repensarse su vida y a veces no es fácil mirarse en el espejo y ver qué soy. Yo no me olvido jamás, la primera charla que se dio de violencia en la facultad me paró un docente muy joven y me dijo, me acabo de dar cuenta que yo me fui de mi casa porque mi padre era alcohólico, pero quedó mi madre. Para mí fue inolvidable eso. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres por sus aportes y bueno, y dejamos abierto el micrófono, si alguien tiene preguntas, me paro y la respondo. Y también por el chat de... Bueno, también eso las transmitimos. Y están en vivo en YouTube, que eso va a quedar grabado en el canal de Lipsen. Nada, agradecerles a las tres, la verdad que es súper interesante todo lo que contaron en realidad. Tengo dos preguntas, una para Sofía. Tú comentaste que, o yo entendí mal, que hay dos personas contratadas que son externas para atender las consultas en el marco de la hoja de ruta, eso por un lado. Y después a María Laura preguntarle sobre el protocolo de maternidad para los estudiantes, hasta qué edad contempla de... Es solo hijas, ¿no? Hijas, no es otras personas a cargo. Ese protocolo es para estudiantes, madres o padres, y no importa la edad que tenga, porque puede tener una enfermedad, una discapacidad, que también tenemos ese caso, y por lo tanto permanece mientras sea necesario. ¿Y la otra pregunta? No, para ella. Y en realidad era solo para hijos, hijas, Sí, no es para otras personas. Normalmente no está protocolizado eso, pero si hay algún estudiante que tiene una dificultad porque tiene a su cuidado, nos ha pasado con abuelos, por ejemplo, que viven con sus abuelos y eso,
No está hecho el protocolo, pero nosotros buscamos de contemplarlo, es decir, tenemos esta posibilidad de los docentes, yo creo que los ablandamos con el otro protocolo, y sí, pero es una buena idea esa, gracias. No, y Sofía, ¿y cómo los contratan? ¿Contrato temporal? ¿Cómo es? Ella lo responde. Un poco. Igual, hago un mini comentario con eso, que en realidad el tema de los cuidados de personas dependientes que no sean IFES es un tremendo debe en toda la universidad, o sea, como que ahora se está laburando mucho en lo que es infancia, niñez, primera infancia, pero todo lo que es cuidado de otras personas dependientes, que son muchas y que como todos sabemos recaen en las mujeres siempre. Es un debe enorme. Y después sí, eso te dejo, porque yo la contratación me mataste. Sí, el área de, como nombramos el área de ciencia, tecnología, de ciencia de la naturaleza y el hábitat, resolvió contratar a 2 personas, que en este caso es una psicóloga y una abogada, para que establezcan el nexo entre los servicios y la unidad central. Entonces, ¿cómo las contratan? Cada facultad paga X cantidad de horas, y creo que son 20 horas que tienen cada una, ¿sí? Entonces, cada facultad paga una cuotita, digamos, entre todas las 7 facultades que integran el área, pagan los servicios del equipo técnico. ¿Esas vendrían a atender las consultas y a derivar en casos de que se quieran hacer denuncias? Sí, ellas se especializan, por ejemplo, en resolución de conflictos. Entonces, una unidad académica solicita la intervención del equipo técnico y ahí se establecen entrevistas, etcétera, etcétera. Después se hace el seguimiento. En el caso de que haya denuncias, las derivan a la UPAD, a la unidad central. Y después la unidad central, cuando hace también toda su investigación, les da a ese equipo técnico el seguimiento del caso. ¿Sí? En realidad puedo... Una aclaración más, que es que en realidad en química, ahora se me movió ahí el coágulo, me acordé, en química en realidad se le pagan a la psicóloga algunas horas extra para que ella esté en la facultad. Está un día a la semana, no sé si son 4 horas, 6, tiene un espacio, digamos, de atención, ¿sí? Que puede ser más desde el lado de recibir consultas, denuncias, lo que sea, como también atención psicológica en general, o sea, alguien que esté pasando por alguna situación y necesite conversarlo con una persona especializada, nada, es como que un poco se aprovechó la existencia de esa persona y bueno, se suman algunas horas para que pueda cumplir también ese rol. No, aclarar que esa experiencia, la única facultad en toda la universidad que la tiene es química. Y la experiencia del protocolo para maternidad y paternidad responsable es veterinaria. Y veterinaria ya se lo mostró al resto de las facultades, todavía todas están encantadas, al CDC le encantó, pero todavía nadie lo tomó para replicarlo. Y no es tan complejo, porque lo único que hacen los docentes no le facilitan a la mujer embarazada o al papá reciente que salve el examen. No, lo único que hace es decirle, bueno, te tomo primero el examen porque estás por parir, o te lo tomo 15 días después de que tu bebé tenga el primer mes, sí. Te hago una mesa especial. Flexibiliza eso. Claro. O te dejo ir al baño porque estás con 8 meses de embarazo. Y ella ofreció ir acompañada al baño y le dejaba el celular, todo. Y esa muchacha perdió el examen. Creo que después se le hizo una mesa especial. No, fue pero peor. Se fue. Fue peor. Ahora fue peor. La docente le negó 8 meses, casi 9. Paría la semana siguiente y vino a dar el examen, porque dijo, es lo último que voy a poder hacer. Y estaba dando el examen y todas las mujeres que tenemos hijos sabemos que la imperiosa necesidad del baño. Y la docente se negó a dejarlo ir al baño. Y ella le dijo, ¿me acompañás porque me hago encima? Y la docente le dijo que no, por lo tanto agarró todas sus cosas y se retiró la muchacha.
Entonces, se le hizo la nota, esa docente se le hizo un sumario y fue destituida. ¿No? Fue una destitución por género, directamente. Me voy a quedar con ese dato porque no me acordaba. Pero, ¿cuánto puede modificar, ¿no? Es simplemente hasta la empatía y la sensibilidad, ¿no? Protocolo. Es cuánto puede significar. Y dos cosas que me parecía que eran bien interesantes para tener en el registro, ya que ustedes están arrancando con eso, es: todos conocen denuncias de acoso sexual que fueron públicas, que pasaron por la televisión, la radio y los periódicos. Bueno, no hagan que eso no suceda, porque es lo peor que le puede pasar a la institución y a las víctimas. A veces son las propias personas acusadas las que intuimos que pueden dejar pasar. Eso en cualquier caso que se judicializa. Pero en realidad es la peor práctica que hemos visto que ha sucedido. Cuando algo que se está judicializando, aunque sea la interna de la institución, porque es una investigación administrativa en sus inicios, pasa a ser pública, todo es mucho más doloroso. Y ahí ato con lo segundo, que es uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy con la ordenanza, que ya lo planteamos el año pasado para empezar a pensarlo desde otro lugar, y es los procesos de revictimización que hacemos dentro de la propia universidad. Nadie protege a la víctima. No estamos haciendo procesos de reparación a esas víctimas. Cuando hablamos de reparación es acompañarla, es que la muchacha, la estudiante, la docente que va a hacer una denuncia de acoso sexual tiene que ir con su abogada particular, porque la universidad no se lo provee como un abogado de oficio, ¿no? No le provee un referente legal que la acompañe, ni hablemos de un referente psicológico y emocional, ¿no? Ahí son dos elementos como concretos que me parece re interesante para mejorar. ¿Sí puede? Anabel, vos ahí tenías lo que... Bueno, primero que nada agradecerles muchísimo el invito que nos dedicaron, y siempre nos ilumina. Yo estoy en plena docente del instituto, pero siempre estamos como tan atrás del conocimiento de las cosas. O sea, cuentan la sensación que yo tengo, que las cosas, veo que enfrentan mis patas, que me parece que son tan lentos los cambios, ¿no? Y todo el trabajo que tenemos, y está un poquito lo que se ve. Bueno, pero estoy de acuerdo que hay que seguir en este camino para poder cambiar. Y bueno, además de agradecerles, preguntarles, porque bueno, ya que estamos en este proceso, es que tú mencionabas lo del protocolo, 4 páginas, que hicieron, que llevó mucho trabajo, y que en un momento dijiste está aprobado. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que, quién aprueba. ¿Quién? ¿No? Digo, ¿quién aprueba eso? Bueno, en nuestro caso, en realidad lo aprueba el Consejo de la Facultad. Sí, obviamente, previo a eso pasó, bueno, primero por la Comisión de Acoso y Violencia, acoso y discriminación. Pero el 20 ya, si lo aprobaron en el 20 ya está viejo seguramente. Sí, seguramente. Viste que nunca llegas. Igual, siempre vas atrás. O sea, pasó por ahí, pasó por la comisión de reglamentos, pasó por la unidad académica de no sé qué, jurídica, falta una letra ahí. Pero, no, de Facultad de Química, todo dentro de Facultad de Química. Y finalmente llegó al Consejo. Igual, respondo a un comentario que hiciste de todo lleva muchos años y los cambios pequeños. Justo ayer, bueno, no voy a entrar mucho, pero o sea, la UDELAR tiene una plata destinada a cuidados, muy reciente. En 2018, cuando nosotros empezamos a hacer la sala de recreación, le copiamos la idea a Facultad de Psicología y éramos los 2 centros que lo hacían. Este año se presentaron los proyectos para ese tipo de centros, se presentaron 18 proyectos, y esos 18 hay 5 o 6, no los miré por arriba, pero que incluyen en realidad varios servicios en conjunto. O sea, parece que son lentos, pero en realidad si lo pensases, en menos de 5 años se sumaron 20 centros a esta tarea, y desde UDELAR se destinó un dinero específicamente para eso. En realidad, o sea, eso, hace 5 años parecía impensable, y 5 años no es tanto tiempo, pero sabes que tuvimos 2 de pandemia en el medio que
el tiempo muerto. Muchas gracias. No, si no hay muchas preguntas. La última que quería hacer, porque me queda la duda, nosotros que dependemos del MEC, es eso de los referentes, que me quedó más claro que el referente, obvio, no es la persona que tiene que tomar el cargo, sino que guiar o acompañar a los pasos a seguir en caso de una denuncia. Pero entonces, yo no sé, imagino que el MEC tiene un protocolo de No. Pero de acoso sexual, el MEC debería tener uno de acoso sexual, porque eso se lo indica la ley. Sí, pero Es al revés del pepín. no, a mí me gustaría aclarar eso cuando vos hiciste referencia al MEC, que en realidad todavía no está aprobado. Sí, digo, estaban las intenciones de comenzar a trabajar. De hecho, nosotros, como nos interesaba tener un protocolo en la institución, y sabíamos que estaba pendiente eso a nivel del MEC, digamos, fuimos al MEC y nos ofrecimos, digamos, para trabajar desde el IPSE en la elaboración de este protocolo, porque es nuestro paraguas. Entonces, como que veíamos como duplicar el trabajo si nosotros íbamos a estar haciendo algo a la interna que después eventualmente caducaría con una normativa como más de arriba. Eso fue el año pasado, digamos, no hemos sido convocadas, no significa que no se esté trabajando, o sea, pero por lo pronto aprobado todavía no está. Sí, formalmente, si ustedes tuvieran una situación, una denuncia de acoso sexual, la ley lo que los obliga es ir al Ministerio de Trabajo. Si no hay otra cosa, hay que ir al Ministerio de Trabajo, claramente. Podría funcionar como servicio unilateral central, MEC o IPSE, en todo caso, ¿no? Sí, no sé bien cómo es la dependencia jerárquica. Es una unidad ejecutora. Sí, podría ser. Sí. No, no. Claro. La relación, Como servicio central. Podría ser. Podría ser. Sí, porque es como lo que decía Química, ¿no? En realidad es como muy chiquito también. Quiero decir, tendría otras dificultades. Hay que pensarlo específicamente para cada organización. Hay que pensarlo para cada organización y cómo resolverlo. De repente es, toda situación que haya la mandamos al Ministerio de Trabajo. ¿Me entendés? Puede ser. En el caso, la ley lo que dice es eso, para las empresas, porque la ley primero pensó para las empresas privadas. Cuando se habla de la relación, en la ley 18651 se habla de la relación estudiante-alumno, en situaciones de acoso sexual, pero no está reglamentada. Entonces, inventamos el ANEP, inventamos el AUDELAR. Cuando hubieron casos del AUDELAR, el MEC, el Ministerio de Trabajo, dijo, bueno, pero el AUDELAR es muy grande, que se arregle con sus casos, ¿no? Hay un poco eso también, porque bueno, somos un mundo de 20.000 ¿no? Y te manda seres. Primero se agote en el servicio y después, de última, o sea, el Ministerio de Trabajo al principio tomó algún caso y después dijo, no, esto que dice Natalia, dijo, ustedes tienen sus propios mecanismos, perfecto, trabájenlo en sus mecanismos. Ahora, si ahí no hay, siempre está, lo último es el Ministerio de Trabajo, donde se puede recurrir. ¿Alguna pregunta más? Tengo 3 preguntas que ahora son un poco tentativas, pero una, ¿cuánto tiempo le llevó armar un protocolo? Aproximadamente. 2 años. Digo, ¿O no? Con una comisión funcional, digamos, cosas que ya tienen experiencia, que han andado, para hacernos una idea de nosotros, cuánto podría llevar, cuánto trabajo podría llevar. La otra, ¿cuánto tiempo le lleva al grupo, al demo de una facultad apropiarse de eso? Es decir, a los docentes apropiarse de estas herramientas y aceptar, digamos, el beneficio que aportan. Sí, hay un promedio. Entonces te contamos. A ver, yo jamás me di el tiempo, por eso yo decía, yo me largué a caminar. Si miro cuánto me falta, capaz que me canso. Por eso yo decía, muchas veces pensé, esto no funciona, esto no, sin embargo sí funciona. Porque uno mira para atrás
todo lo que hemos ido acumulando y habiendo hecho, todas las personas reaccionamos distintas. Hay algunos que se apropian inmediatamente, el grueso se apropia en forma, y hay unos que nunca. ¿Sí? Eso, hay algunos que jamás y tampoco me interesan. ¿Cuánto se tarda en hacer un protocolo? Y depende, porque si yo agarro el protocolo de química y lo adapto, capaz que me sale bastante rápido. Lo adapto porque tomo el esqueleto de ellos, de a ver cuáles son las cosas. Y antes que no tener ninguno, yo prefiero ponerme a trabajar con el esqueleto de alguien que ya me dice, mira, para nosotros me está funcionando, y lo largo. Capaz que no es perfecto, pero si espero el perfecto voy a demorar 15 años. ¿Cómo se hace para convocar a la gente? Yo creo que hay como dos caminos. Uno es el de la capacitación, el traer cosas, y el otro es el mano a mano, que a mí me encanta. Nos sentamos juntos en la cantina, caminamos hacia allá, no sé, porque todas las personas de alguna manera tenemos gente cercana que vive situaciones. Y capaz que a mí no me pasa, como dice la gente, no, pero eso no es así. No, no es así, que a ti no te pasa, pero mira a tu alrededor. Y después esa gente empieza, porque también es lo que yo decía hoy, yo no puedo aceptar determinada situación porque me tengo que mirar y yo no me estoy queriendo mirar. Entonces prefiero mirar, negar de qué pasa. Pero hay otras personas que a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Y de pronto sus hijos crecen, sus hijas, y algún día se ponen a pensar a ver si a esa hija que tienen no le puede llegar a estar pasando algo, o le puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? No tengo respuesta para eso. Por eso digo, es el trabajo de todos los días, es el ponerse esos lentes que no se pueden sacar y no perder nunca la oportunidad de destacar. Pasa tal cosa, pimba, pongo un cartel. Le comento a fulano, pasa tal cosa, nos ponemos una moñita, aunque sea para que me pregunte, che, ¿por qué te pusiste esa moñita? ¿No? Entonces es un montón de estrategias siempre. Es eso, es decir, por lo menos es lo que nosotros hemos hecho. Tal vez no me dedico como hace unos años, con la cantidad de tiempo que yo antes tenía, más tiempo que ahora, pero sí, ahora somos un montón de hormiguitas que andamos todo el tiempo revolviendo, y después la gente te mira y te identifica. Y te dice, mirá, ¿sabés que justo te quería comentar tal cosa? Creo que no hay un momento en que todos caigan en la realidad. Después esto que dice Natalia, cada vez que pasa una cosa y que está mal manejada, genera un daño impactante. A mí me da mucho dolor porque se tira para atrás cuando las cosas se manejan mal. A ver, tenemos un principio de inocencia que rige, ¿no? Nuestra Constitución, dice, toda persona es inocente hasta que. Ahora, manejar las situaciones que deberían ser confidenciales, porque acá hay dos personas que están involucradas. Yo no sé realmente si es cierto lo que me están contando, ¿no? Entonces, y que a veces, y es cierto eso, la persona que va a ser denunciada es la primera que empieza a buscar adeptos. Fíjate lo que me quieren hacer, y a los 2 minutos lo sabe todo el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La prensa nunca favorece en estos casos, jamás favorece. La prensa lo que quiere es que algo se venda, que algo sea bien con la etiqueta chisme. Eso es lo que busca. Y eso es lo que no nos sirve porque le quita garantía al proceso y seriedad al proceso. Y siempre confiar en la justicia. Digo, nosotros hay cosas que van a derivar, a veces derivan en sumarios. Yo confío ciegamente en la Dirección General Jurídica de la UDELAR, porque si no confío en ellos, no puedo subsistir. Entonces, tratar las cosas con el mayor respeto, y no tomar partido, porque a veces pasa eso, toma partido, todos están de acuerdo con uno y no están de acuerdo con el otro. Entonces, y cuando ocurren estas cosas que mencionaba Natalia, se retroceden varios casilleros. Porque dije, viste, cualquiera te denuncia y te esto y te lo otro y que aquello. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Y siempre buscar ir por la cuestión positiva, y para no generar encono del otro lado, porque si el otro se me cierra ya no puedo dialogar. Entonces, son estrategias, por eso digo, la estrategia es sostenida, ¿tá? Con acciones fuertes de vez en cuando, pero la estrategia es la de todos los días, por lo menos es la que a nosotros nos ha dado mayor resultado. Creo que ya está respondida ese paso. Buenas tardes, gracias por su tiempo y por compartir la experiencia.
Mi consulta era si existe algún amparo o alguna contemplación a las víctimas, independientemente del procedimiento judicial y de la resolución, una vez después de que sufrieron los daños de alguna situación, ya sea de violencia o cualquier otra naturaleza basada en la gente. ¿Cortito y al pie? No. No. No hay nada, no hay nada. Una cosa que le quería decir acá al compañero cuando planteaba cuánto se demora para elaborar un protocolo. En una empresa viene el abogado, se sienta, estudia, relata, escribe, lo aprueba la gerencia y se difunde. Punto. Una semana. ¿No? O sea, también tiene que ver con cómo se decida elaborar, ¿no? Hay elementos de una hoja de ruta interna para trabajar los temas de violencia que no se pueden poner a consideración de un pueblo para que participativamente lo definamos, ¿no? A veces ese no es el mejor camino. Cuando lo hizo química o cuando lo hizo veterinaria el primero y el segundo, no existía la ordenanza para laudelar. Entonces, lo que vos decías, no tenían un marco central. Y había pocas experiencias de buenos protocolos elaborados. Si ustedes escuchan a Marina Morelli, que es una abogada feminista que trabaja estos temas, le dicen, no quiero protocolos. No quiero saber más de protocolos. ¿Por qué? Porque cada organización tiene su librito, su protocolo. Y capaz que es apenas una hoja de ruta. Si tenés una situación de violencia, que puede ser esto o alguna otra parecida, consultante al lado. Y capaz que es eso y nada más que eso. ¿No? Y después diga, y si es muy grave, yo siempre digo, si es muy grave y corre riesgo tu vida, anda a la policía. Exacto. No es menor. Si es muy grave, anda a la policía. Si no es tan grave, consulta primero. ¿Sí? Y capaz que es eso. Y no es un trabajo, ¿no? Creo que las hojas de ruta de estas cuestiones, cuanto más simple, mejor. Yo soy de las que escribe el santo botón, soy socióloga. O sea, a mí las palabras se me escapan y no dicen nada. Entonces, busco a los otros, a las que son concretas. Pero es lo que necesitan las personas. ¿Qué necesitan las personas? Tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Claro. Es una receta. Y difundirlo, ponerlo, página web, coso, cartelitas, el baño, usen el baño. Si tenés tal problema, pimba, llama acá. El tema es cuando eso no viene con un respaldo, ¿no? Digamos. Bueno, ustedes tienen que buscar ahí, ir a un lugar que los contemple, los ampare y les dé respuesta. Y eso es una preciosa tarea para empezar a golpear y decir, bueno, ¿dónde está la respuesta a todo esto? Sí, tengo una pregunta. Porque en algún momento ustedes hablaron de referentes de violencia y hablaron, ahora estamos nosotros pensando, bueno, cómo resolver o cómo tratar temas de violencia dentro de la institución. Pero a mí siempre me queda la duda, la institución, ¿qué puede hacer o cuál es el papel que juega, por ejemplo, frente a personas que en su vida fuera de la institución sufren casos de violencia? Que en todo esto que nosotros hablamos no lo estuvimos manejando, porque es una cosa que nosotros en la comisión discutimos, ¿no? La institución tiene que tener un papel que jugar, tiene que poder hacer algo, y bueno, y no visualizamos qué algo, entonces me gustaría consultarlos a ustedes. Sí. ¿Ustedes en qué nivel están del modelo? Uno. ¿Y cuánta gente es el funcionariado? 150, 200. 200. Una cuestión... Múltiples contratos, ¿no? Sí. La ley 19.580 tiene un capitulito, no me acuerdo qué número, que dice que todas las instituciones públicas debemos, como tales, derivar y trabajar los temas de violencia doméstica, violencia de pareja o expareja, o sea, las cuestiones que están vinculadas con la violencia que no es del ámbito laboral, ¿no? Ahí estamos en la universidad empezando. Y lo único que vamos a hacer es derivar. Y seguro tienen algo más. Te puedo hablar mucho, pero no. A ver, derivarlo, a donde haya. Lo primero es contener.
La primera cosa es contener, sentarte y escuchar. Después de escuchar dónde se deriva, dónde hay lugares donde atienden temas de violencia que sean públicos y gratuitos, ahí la guía, está la guía. Entren a la red de violencia y ahí van a encontrar los comunales, como yo le decía, la Casa de la Mujer de la Unión, que deben... O sea, son esos lugares donde hay específicamente respuesta bastante rápida. ¿Sí? Porque mucha gente asocian, si ustedes son de la comisión, las van a asociar con que ustedes saben eso y deben saberlo. A veces uno hace intervenciones, y tuvimos que hacer una intervención con una estudiante que casualmente nos enteramos que estaba teniendo dificultades gravísimas y estaba incomunicada. Entonces llamamos por teléfono, yo era de la biblioteca, ¿no? Y con el tema de la biblioteca localizamos a la madre, y con el tema de que soy de la biblioteca y ella debe un libro, hablé con la madre que estaba ignorante de la situación de su hija, para que temblamos mucho, con Mari, temblamos mucho, y pudimos hacer que la familia pudiera intervenir, digamos, porque la chica estaba aislada. Entonces, después, por supuesto, derivamos la situación, ella hizo su terapia, se trató, etcétera, etcétera. Pero la primera respuesta es escuchar. Y les voy a decir más, esto del referente de género, muchas veces escucho y lo que me están contando no tiene absolutamente nada que ver ni con el género, ni con la violencia, ni con nada. También, pero escuchar a mí no me causa ningún problema, y a la otra persona le ordeno un poco, porque a veces es eso. No, porque yo tengo un compañero que a mí me molesta y entonces pasa y no sé qué, claro, se sentaba en el lugar donde el otro tenía que pasar con los tubos de ensayo todo el tiempo. Bueno, cambiamos de lugar la silla y se terminó el problema, ¿no? Entonces, también eso hace como que... Pero esa persona necesitaba ser escuchada. Entonces le mostré, y cambiamos de lugar, la acompañé, cambiamos de lugar la silla y se solucionó el problema. Entonces, porque también a veces, o está el que no se da cuenta de lo que le está pasando, o está el que piensa que le está pasando y no le estaba pasando, ¿no? Entonces, pero es simplemente también esa contención que siempre funciona y funciona bárbaro, aunque uno a veces no pueda dar la solución, ¿no? Es aquello de que si no puedes curar, confortás, bueno, más o menos por ese camino. Igual cuando estamos hablando de todo lo, porque yo respeto y quiero muchísimo a María Laura y todo lo que ella hace, pero ella sabe mucho y se formó mucho, porque ella no lo dice siempre, pero se formó mucho, la vida la formó mucho, durante años se formó con las que hoy son las referentes. Ayer había una pancarta que decía feministas viejas, no viejas feministas decía. Claro, vamos a aclarar. Estaban todas estas viejas feministas. Vamos a aclarar. Entonces, para poder empezar a trabajar sobre además otras violencias, como puede ser la violencia de pareja o pareja, algunos tienen que formarse mucho. Eso es una clave, porque no es solamente la mando a... Primero sí, saber que el 0800-4141 hoy levanta y puede, es lo primero, eso lo podemos saber todos y todas. Está funcionando, funciona a nivel nacional y da una respuesta, ¿no? Y creo que 24 horas funciona ahora. Así que, bárbaro. Después todo lo otro para escuchar, de escuchar asertivamente y no ponerme a llorar con la otra persona y terminar las dos desesperadas, que es la otra opción, hay que aprender mucho, ¿no? Y hasta dónde escucho y hasta dónde no aporta que yo escuche o que me siga contando, hasta dónde mejor la acompaño a algún lugar, le vuelvo a preguntar, le acerco el café, esas cosas que tienen mucho que ver con la empatía. Pero sí hacer capacitación sobre qué cosas hacer en estos casos. Eso me parece que es claro. Para que te traigo el micro, no nos escuchan. ¿Han aceptado, por ejemplo? En nuestro caso, Sí. sí. No, saber si en el caso de los protocolos su hoja de ruta contempla los afectados. Sí, te lo obliga la ley, te lo obliga el modelo. Claro, sí. Bueno, no estrictamente. Te lo pide, y la ley te lo obliga. Sí.
Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Si no, increíblemente en hora, damos por finalizado este conversatorio y bueno, agradecemos a todos quienes participaron acá presencialmente desde el Zoom y ni que hablar a ustedes tres que bueno, que vinieran a aportar su experiencia y bueno, su tiempo acá al evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Finalizo el Zoom y la transmisión. Sí, porque no hay preguntas ahí. No tenemos preguntas, están agradeciendo. También estaba el comité de género de otras facultades. Raúl, Bien conectadas. Sí, había algunas de facultad también. Sí. Vos te habías pasado domingo. No.